Bueno, continuaremos. Igual vamos a subir esto al grupo de Classroom. Yo les estaba diciendo entonces, hay múltiples juegos de lenguaje. Y les hablaba de sus clases. de- ¿Aló? ¿Está bien? Sí, Lisan, está bien. Perfecto. Les decía que ustedes tienen diferentes clases, diferentes materias, y en cada una de las materias utilizan cierto tipo de lenguaje. Les hablaba de las materias de literatura. En todas sus clases de literatura tienen ustedes que manejar ciertos términos, ciertos conceptos. Igual lo mismo en mi materia de filosofía. Utilizan términos que no utilizan en otras materias. Por ejemplo, logos, esencia, ente, fundamento, todas esos términos, esa terminología que usan en mi materia, no usan en otras materias. Por tanto, la filosofía tiene su propio juego de lenguaje. Y la literatura tiene también su propio juego de lenguaje. Entonces, Wittgenstein va a concebir el lenguaje como una caja de herramientas con diversidad de piezas, cada pieza con un uso determinado, pero dentro del contexto. A ver, vamos a ver esto. Las reglas del juego se van a adquirir mediante ejemplos y por entrenamiento. Las posibilidades de aprender a usar correctamente una regla exige técnica, exige adiestramiento. Por eso yo les decía, ¿quién es capaz en sus materias de literatura? La doctora Elena Ferrufino. La doctora Elena Ferrufino, de tanta práctica, de tanta experticia, de tanto adiestramiento, es una de las personas que mejor puede hablar de literatura, ¿no? Puede hablar mejor de literatura que ustedes o que yo. ¿Por qué? Por la práctica, ¿no? Ella ha estudiado, ha hecho su maestría, ha hecho su doctorado, creo que ha hecho un postdoctorado, está escribiendo, ¿no? Entonces, es la práctica que le permite dominar con más soltura este tipo de lenguaje. Fíjense ustedes, el lenguaje que se utiliza para jugar el fútbol. ¿Quién más ¿Quién es el más experto? En mi mente está apareciendo este señor Galdo, ¿no? Y el que transmite bien chistoso los partidos de fútbol. Él, tras años y años y años y décadas de ver fútbol, de gustar del fútbol, pero conoce a cabalidad todo lo que compete con el fútbol y sabe distinguir muy bien lo que es un foul, un corner, qué sé yo, lo único que yo sé es gol, corner, foul, por la falta, ¿no? Pero el fútbol tiene una amplia gama de términos porque están inscritos en su sistema de juego. Entonces, los que juegan fútbol saben mejor, son más expertos, tienen mayor adiestramiento en utilizar este juego de lenguaje que se refiere al fútbol. Pero eso podemos ver, imagínense, podemos multiplicar los juegos de lenguaje, porque cada uno utiliza un juego de lenguaje diferente. Oigan, han visto, ¿no ve? A mi perrito, conocen a mis perritos, yo amo a mis perritos. Entonces, yo utilizo un juego de lenguaje diferente cuando yo me comunico con mis perritos. Yo les hablo de un modo, ¿no? Les insulto, le digo a mi Hani, eres una traviesa. A mi Frida le digo, ay, Frida, eres una pelotuda, con todo cariño, ¿no? O les pongo otros apodos. O sea, tengo un uso del lenguaje con el que me relaciono con ellos y seguramente ustedes tienen un uso del lenguaje que ponen en práctica cuando hablan con su lenguaje, cuando hablan con sus profesores. Utilizan un uso del lenguaje cuando hacen la defensa de un trabajo práctico o cuando están metidos en el ámbito de la filosofía o de la literatura. ¿Ves? Entonces, ahí
Cada uso del lenguaje tiene sus propias reglas del juego y ustedes tienen que aceptarlas o no aceptarlas. ¿No les gusta jugar? ¿No les gustan las reglas del juego del fútbol? Fácil, dejen de jugar fútbol e invéntense otro juego, o jueguen básquet, o jueguen dominó, pero no traten de jugar el fútbol con las reglas del básquet. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo el Wittgenstein. El lenguaje no representa el pensamiento ni sus procesos, aunque la actividad de ambos no pueda ser separada. Ambas son conductas, una forma de vida. El lenguaje marca nuestra vida. Nosotros pensamos, decimos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos, o sea, toda nuestra vida está mediada por el lenguaje. ¿Cuáles son estas consecuencias importantes entonces de los juegos y de sus reglas? Primero, es una vía de superación para el significado del principio de verificabilidad, tan aristotélico, tan tradicional, tan de la filosofía analítica. No puede representar el monopolio semántico y negar a las proposiciones metafísicas carentes de significado. Ya nos desvinculamos de la filosofía, de la metafísica. El análisis del lenguaje ordinario exige a cada ámbito, ya sea ontológico, metafísico, científico, religioso, poético, futbolero, que indique sus reglas de juego y el uso que hace de las palabras para jugarlos de la mejor manera, de la forma más correcta, con menor o con mayor experticia. Eso es. Esas son las consecuencias por un lado y por el otro, esto va a afectar a la problemática de la verdad. Queda eliminada o disuelta en este tipo de pensamiento, ya que un juego no es verdadero ni es falso. Simplemente lo juegas o no lo juegas. Y lo puedes jugar como un experto, como un caperuzo, o lo puedes jugar como un principiante y equivocarte, ¿no veo? O confundirte. Entonces, las reglas del juego se van a usar o no se van a usar. Y lo vas a hacer correctamente, de la mejor manera. Eso es entonces en cuanto a Wittgenstein. Ahora vamos a ver a Austin. Austin va a decir que no va a estar influenciado por Wittgenstein y Austin, que va a desarrollar su pensamiento en la Universidad de Oxford, va a tenerse a la fenomenología lingüística. En realidad, su filosofía la va a denominar fenomenología lingüística porque va a observar al lenguaje como un fenómeno a ser analizado. Ay, este Austin va a tener una idea un poco, para mí, difícil de objetivar, porque lo que él va a querer es clasificar todos los fenómenos del lenguaje relacionados al uso común del lenguaje. Él reconoce, ¿no? Hay muchos usos del lenguaje y su propuesta es clasificarlos todos. Él dice, pero si se puede clasificar a los coleópteros, que son miles, ¿por qué no podemos clasificar a los usos del lenguaje? Particularmente me parece una empresa, pero titánica, que evidentemente no ha podido ser realizada porque es muy compleja. No podemos comparar los usos del lenguaje con los coleópteros, ¿no? Definitivamente. A ver, ¿qué me estoy olvidando de aquí? El uso ordinario de las palabras es su punto de partida insustituible en la labor analítica de la filosofía, porque a través de su análisis es posible llegar al centro de muchos problemas filosóficos y clarificarlos. Continúa con esto que es característico de la filosofía, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Finalmente, para clarificar
A ver, ¿dónde estoy? Creo que no estaba compartiendo la pantalla, ¿no, chicos? No lo hice. Ya, no importa. Igual sí, me había olvidado. Ahorita les voy a subir. Aquí está. Compartir. Ahora sí. Ya. Entonces les estaba. Aquí está. Estamos en Austin. Ya. Austin también es bien interesante. Estamos con el pobre Austin que quería clasificar todos los usos del lenguaje, cómo usamos el lenguaje para la ciencia, cómo usamos el lenguaje religioso, cómo usamos el lenguaje metafísico, el lenguaje futbolero, el lenguaje de la... No, posible, medio complicado. Entonces, ¿cuál es su planteamiento? Su planteamiento dice, ¿cómo hacer cosas con palabras? Entonces, dentro de esta enorme clasificación que él ve, va a centrarse un poquito en esta parte de cómo hacer cosas con palabras. Entonces, a esto es lo que les estaba contando, que es lo que quiere elaborar un marco teórico general para la acción lingüística y fundar de tal manera una concepción novedosa del significado. ¿Cómo quiere hacer esta empresa titánica? Con la ayuda de filósofos, gramáticos, antropólogos, que es lo que quiere fundar una ciencia general del lenguaje capaz de sustituir en su labor a la filosofía para esclarecer, ¿no? Para la labor de la filosofía, ¿qué quiere? Esclarecer, ¿no ve? Estas formas de abordar el conocimiento para que todo sea más claro y distinto, cosa que no ha podido hacer. ¿Desde dónde comienza su filosofía? Desde su crítica al descriptivismo que está relacionado con el pensamiento aristotélico y también está relacionado con esta concepción del lenguaje como un espejo de la realidad y con este afán de la filosofía de llegar siempre a través del lenguaje a determinar qué es la verdad, qué es la falsedad. Entonces, su objeto de la crítica va a ser la obsesión de los filósofos por ese carácter descriptivo de las enunciaciones y por su dimensión veritativa, ¿no? Eso es lo que les está explicando. No es que no sea importante, no es que desecha todo esto, sino que va a negar ese interés filosófico a otras funciones del lenguaje que van a impedir la exploración de otros aspectos del significado que pueden resultar también importantes y que incluso pueden explicar la función descriptiva y veritativa, ¿no? Entonces, en realidad es bastante anti-aristotélico y sobre todo, ¿no? Esta anticorriente analítica. Por tanto, obviamente, igual que San Agustín fue el punto de partida en contraposición de Wittgenstein, Aristóteles también en contraposición, o sea, en su crítica es su punto de partida. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, va a dividir las oraciones en dos, las que portan la verdad o las que son falsas. ¿Se acuerdan del trabajito que han hecho de Aristóteles? El ser se dice de diferentes modos por categorías y una de las categorías de Aristóteles es que el ser se dice en verdad o se dice en falsedad. Dos, establece una división de trabajo disciplinario respecto de una y de otras, lógicas las unas, retóricas las otras y poéticas también. Entonces, también critica esta mirada aristotélica, eso es lo que hemos visto en la metáfora, ¿no ve? Que Aristóteles tenía sus estudios gramaticales en cuanto a retórica y
a la poética y a la lógica o metafísica. Y por ejemplo, en el asunto de las metáforas, él recomendaba que las metáforas no sean utilizadas en el discurso filosófico, metafísico, y que más bien sean utilizadas en el retórico y poético, que luego hemos visto que no era tan cierto lo que él decía, pero bueno, ahí Austin lo está tomando en este sentido Aristóteles. Y respecto a las proposiciones, congela la forma y el contexto, postura que tiene la forma S es, a ver, ¿qué son? Ah, ya. Se va a centrar también en la crítica a la lógica aristotélica. Los que han llevado en colegio la lógica aristotélica o en algún lado saben que las proposiciones lógicas están expresadas en ciertas letras y en ciertos signos. S es igual a P, o S es mayor que P, o S es menor que P, ¿no ve? Esa expresión lógica que va a ser muy utilizada, que va a ser punto de partida en la filosofía analítica, también es puesto en entredicho para Austin. Entonces, frente a esa crítica de las bases gramaticales de Aristóteles, la tesis de Austin va a ser la siguiente. Romper con el régimen tradicional porque existen tipos de enunciaciones peculiares, palabras de significado desconcertantes, expresiones disfrazadas de enunciados que no encuadran en ella. Entonces sostiene dialécticamente que quienes se niegan a reconocerlo cometen una falacia a la falacia descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente en el uso ordinario del lenguaje hay pues un montón de expresiones que van a salir de este juego metafísico o de este juego científico. No todo lo que decimos tiene que ser verdad, no todo lo que decimos tiene que ser absolutamente coherente, no todo lo que decimos tiene sentido, ¿no? Hay expresiones desconcertantes, hay enunciaciones que no tienen que ver con la verdad, con la falsedad, con lo lógico. Y estas expresiones son las de las que nos va a hablar Austin. Entonces, tanto el movimiento de los usos del lenguaje como de la corriente positivista lógica ayudó a mostrar cómo expresiones gramaticalmente correctas carecen de contenido informativo, pero pueden cumplir funciones lingüísticas. Por ejemplo, cuando se dice el rey calvo de Francia, el rey calvo de Francia es una oración perfectamente, gramaticalmente bien estructurada. Está correcto. El rey calvo de Francia, al rey calvo de Francia le gusta el café. No, está bien. ¿Cuál es el problema? Que no hay rey. Francia no tiene rey ahora. Y como no existe rey, no importa si es calvo o melenudo, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, hay este tipo de proposiciones que también salen de cuestiones lógicas o metafísicas. Y en ese sentido, en relación a su tesis, Austin nos va a plantear un esquema que nos va a permitir analizar estas relaciones de lenguaje que irrumpen en el orden natural de nuestro común lenguaje y que va a servir para analizar también. A ver, dice, van a haber expresiones constatativas, hay expresiones sin sentido, hay expresiones realizativas. ¿Qué son las expresiones constatativas? Son las que van a describir un estado de cosas y estas sí son susceptibles de ser declaradas verdaderas o falsas. El libro está sobre la mesa. Estas son las expresiones que le encantan a Aristóteles, le fascinan, ¿no ve? Sobre estas expresiones construye su lógica aristotélica. Y son las expresiones que usamos también, por supuesto. Pero también hay expresiones sin sentido.
como la que yo les acabo de decir. No parecen describir nada y no son susceptibles de verdad o falsedad o carecen de sentido. Por ejemplo, cuando yo digo, me he soñado con una tortuga verde con pelos. O el absoluto es sublime. O si quieren que vaya más lejos, Dios existe. Expresiones realizativas no describen nada, no son ni falsas ni verdaderas, pero no son un sinsentido. Prometo que voy a dejar de fumar. Prometo que te voy a ser fiel. Juro que voy a venir a las 5 de la tarde. ¿Mm? Entonces empieza a analizar los diferentes juegos del lenguaje, las diferentes formas de expresarnos. Y ahí ya nos estamos poniendo 3. Se ha dedicado a analizar 3 de estas múltiples formas de lenguaje, juegos de lenguaje que él quería clasificar, indicando de que si los científicos han logrado clasificar a los miles y miles de coleópteros, ¿por qué nosotros? No. Entonces, en la doctrina de los actos del ALPLA, primero, a ver, aquí está. La matriz teórica de la doctrina puede describirse en los siguientes términos. Primero, A, el objetivo que se busca alcanzar consiste en la especificación de distintos sentidos en los que decir algo es hacer algo. 3 sentidos básicos. Decir algo es hacer algo. Voy a tomar un poquito de agua. Al decir algo, hacemos algo. He tomado agua. Porque decimos algo, hacemos algo. Todo esto ha implicado. He proferido unas palabras, he pretendido hacer algo y finalmente he hecho algo. La doctrina. 2. El logro de ese objetivo básico está constreñido por varias condiciones. La doctrina tiene como ámbito actos de comunicación lingüística. 2. El objeto de análisis es el acto lingüístico total en la situación lingüística total. 3. La unidad de análisis no es la oración, sino el acto de proferir una expresión en una determinada situación lingüística. Y 4. El tipo general de usos que se investiga es el de los empleos serios o literarios del lenguaje. Fíjense entonces ustedes, cuando van a recurrir a Austin, ya no solamente saben que ya no van a utilizar un análisis morfológico del lenguaje, ¿ya? Van a analizar el lenguaje en su actividad y en su contexto. Y eso me parece muy rico en la propuesta de Austin. Analizar en su contexto significa dónde, cómo ha sido proferido. Oye, cómo, cuando yo digo, bandidito, ¿no? Cuando ustedes quieren analizar eso, lo que yo estoy diciendo, tienen que ver en qué contexto, con qué gesto, cómo lo estoy diciendo, con qué tono, ¿no? Entonces, para eso me parece bien productivo Austin. Entonces, el resultado dice que se va a obtener acorde a con los 3 sentidos superiores, es la especificación de los actos que realizamos cuando decimos algo. Este acto lo va a denominar acto locucionario, que según Austin está constituido por 3 elementos: el fonético, el fáctico y el rético. El fonético alude a los sonidos de la lengua, el fáctico a los aspectos gramaticales y sintácticos, y el rético, el acto de usar esas palabras con un sentido y con cierta referencia. Yo emito, digo palabras, me expreso también en relación a cosas, a objetos, a fenómenos. Voy a dejar de fumar. Te pido, por favor, que dejes de hablar. Quisiera un vaso de agua. ¿Ves? Siempre estoy haciendo referencia a algo. Y
El acto locucionario, ya, esta partecita, el acto locucionario debe distinguirse del acto ilocucionario, cuya diferencia descansa en la manera de usar la prolación de la frase, al que se añade todavía el acto perlocucionario. Entonces, aparte del acto locucionario, tengo el ilocucionario y el acto perlocucionario. Esto va a describir lo que les estaba diciendo. Yo, cuando expreso una frase, cuando me expreso a través del lenguaje, para su análisis se tiene que tomar todo el contexto. El locucionario, cuando yo estoy diciendo algo, y siempre digo algo en relación a las cosas. El acto locucionario ocurre cuando yo digo algo y ese decir algo implica que voy a hacer algo, que puedo hacer algo. Voy a tomar un vaso de agua, por favor, abre la puerta, quédate callado, perdón, estoy haciendo algo. Y el perlocucionario, esto también está bien, bien bonito, es lo que corresponde a las consecuencias, o los efectos, buscados o no, que tiene lo que decimos sobre los hechos, los acontecimientos, los pensamientos o sobre el auditorio, el que produce ciertos influjos y reacciones en los oyentes. Eso es, me parece, este acto locucionario y perlocucionario, me parece una categoría de análisis muy rica en relación al lenguaje. Espero que en algún momento ustedes cuando hagan algún trabajo puedan utilizar esta metodología de análisis. Entonces, concluyendo, Austin precisa con mayor rigor la división empirista de proposiciones con sentido por ser verificables y proposiciones carentes de significado por obedecer únicamente actitudes del hombre frente al mundo y a la vida. Dos, según su nuevo análisis, todas las expresiones en cuanto proferidas o usadas son o realizativas o explicativas o implicativas. Y tres, la verdad y la falsedad no son propiedades exclusivas de los enunciados constatativos, sino de todas las expresiones en tanto éstas se realizan en determinados actos ilocucionarios. Y finalmente, por eso, una clasificación de los actos del habla se transforman en otra clasificación, la de las fuerzas ilocucionarias. ¿Saben? Hay una autora, ustedes saben que soy feminista, ¿no? Hay una autora que se ha basado mucho en Austin para lanzar su filosofía. Me estoy refiriendo a Judith Butler. Él utiliza como base de su filosofía los actos del habla para su filosofía queer, ¿no? En su filosofía queer, ella nos dice que nosotros estamos determinados por el lenguaje. Nuestra identidad sexual está determinada por este contexto que finalmente es un contexto lingüístico. Y tiene razón. Y yo creo que no solamente es nuestra identidad sexual, es toda nuestra identidad que se forma en relación a los actos del habla. Yo a través de los actos del habla me afirmo en mi personalidad, en mi identidad. Esos actos del habla que me han dicho que desde que he nacido, qué es lo que tengo que hacer como una niña, qué es lo que debo pensar, cómo debo identificarme, ¿no? El lenguaje es tan importante en esa su acción que se profiere y que se recibe, que me determina como persona. Pero eso ya necesitaríamos muchas clases para comprender de mejor manera, pero para que vean la importancia de estos métodos, ¿no? Que nos pueden servir para crear incluso otro pensamiento. Con eso acabo. Gracias, muchas gracias, chicos. Esto lo vamos a subir
en la tarde también para que lo tengan con el acompañamiento de los powers. Cuídense, Jacqueline, Orlando, valientes que han estado hoy día. Cualquier duda me dicen.